Santo y poderoso, Cristo. Paula, bienvenida a la casa del Señor, Dios le bendiga. Y en la mañana, no sé si se dieron cuenta algunos, pero cambié drásticamente el mensaje. Estamos estudiando la iglesia en su debido orden, pero teníamos 4 visitas a las cuales había que testificarles sobre la verdad del Evangelio. Eso es más importante, bueno, es importante la palabra de Dios siempre, pero necesitamos ganar almas, ¿cierto? Entonces, yo creo que lo entendieron y sirvió como un repaso para lo que vamos a hacer el próximo sábado, ir y predicarle a toda criatura aquí en Loncoche. Mateo capítulo 24, versículo 12. Leamos todos juntos, por favor, lo que dice aquel versículo. Mateo 24, versículo 12 dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Leámoslo de nuevo, por favor, solamente el 12. Dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Qué triste, hermano. Ahora vamos a 2 de Timoteo 1:6, por favor. 2 de Timoteo 1:6. 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Yo en mi Biblia esta parte la tengo subrayada. Leamos todos juntos, por favor, lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. El amor de muchos se enfriará, pero el Señor nos anima a que avivemos el fuego en nosotros. Vamos a estar hablando esta noche sobre el calor de Dios. Oremos al Señor. Dios bendito, vamos a usted en oración, agradeciendo este tiempo de estar junto a mis hermanos, para honrarlo a usted por medio de la palabra, por medio de la alabanza, y simplemente a través de esta oración y de las oraciones de mis hermanos. Pedimos, Señor, que tú conduzcas todo este culto de principio a fin, para primero llenarnos de tu sabiduría, Dios bendito, que tanto la necesitamos, puesto que lo necio del mundo has escogido tú para avergonzar a los sabios. Y tal vez, Señor, debo decirlo y confesarlo, yo soy el más necio de todos. Por lo tanto, necesito demasiado de tu sabiduría. Así que, Señor, llénanos y mucho más, abrázanos con tu calor cuando estamos fríos. Te lo pido en nombre de Cristo mi Dios. Amén. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, nos dice claramente Mateo 24:12. Ahora, los que son un poco más exegéticos saben que 24 está hablando de un periodo que no es el actual periodo, es el periodo de la tribulación. El amor de muchos se enfriará en ese periodo cuando se manifieste el hombre de pecado llamado Anticristo. ¿Quién será el Anticristo? No lo sabemos, puesto que la Biblia no lo dice, solamente nos da algunas pistas. Por ejemplo, una de ellas es la marca con la que él hará poner a todos los seres en esa época. ¿Qué marca es esa? Por ahí hay algunos pastores que dicen que es una marca divina, pero es una marca satánica. De hecho, ese pastor se pone la marca 666, ¿cierto? Y él dice ser Jesús aquí en la tierra. Qué raro ser Jesús con la marca del Anticristo. Eso no concuerda. Pero siempre han habido locos y justamente por eso el amor de muchos se enfría, por anticristos. Por eso también muchos cristianos también caen en el juego de enfriarse como esa brasa que salta de la combustión y queda solita y se empieza a apagar.
Pero el consejo de 2 Timoteo 1:6 dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Y hermano, el consejo de nuestro Señor no es quedarnos en la frialdad en la cual podríamos sumirnos por estar en tiempos malos, sino que con mayor razón hay que avivar el fuego que está en nosotros. Queridos hermanos, usted tiene que entender que en tiempos malos, o en tiempos fríos, malos, tómelo como frío, usted lo que más va a hacer es prender más la chimenea, es echarle más fuego a la combustión. Y si algunos gozan de tener combustión y además cocina leña, va a prender ambas. ¿Sí o no? Porque mientras más frío haga, más queremos y necesitamos el calor. Algunos pondrán mucha agua para tomar mucho mate caliente o café para que el cuerpo internamente también esté en calor. Ninguno se bañaría con agua fría si estuviéramos grados bajo cero. Por lo tanto, necesitamos ese calor. Es lo mismo ahora, hermanos, en tiempos fríos, que necesitamos del calor de Dios y no dejar enfriarnos como el mundo está de frío. El capítulo 24 de Mateo habla de la tribulación, pero es un versículo, hermanos, tremendamente aplicable para mostrar la condición tanto afectiva como espiritual de los tiempos que precederán tal terrible periodo y también la segunda venida del Señor. Estos tiempos, hermanos, son estos que están ahora. Tiempos inmediatamente antes de la tribulación. No vienen a ser tiempos muy calurosos espiritualmente hablando. Son tiempos malos, tiempos fríos. Tenemos versículos que prueban alguna frialdad en los últimos tiempos. Por ejemplo, Lucas 18:8. Si vamos a Lucas 18:8, compartan la Biblia ahí, hermana Paola, por favor. En la parábola de la viuda y el juez injusto, había una viuda que siempre recurría al juez para que le hiciera justicia, pero el juez nunca quería hacerle justicia. Es como nosotros yendo a la municipalidad para que se nos haga alguna atención o alguna ayuda, y a veces cae todo en oídos sordos. Pero, ¿sabe? Ella insistió tanto que el juez, para que la dejara tranquila, decidió concederle su petición. Y en el versículo 8 del capítulo 18, el Señor dice, porque es Cristo hablando, os digo que pronto les hará justicia a esta mujer insistente, esta mujer que clamaba por justicia, esta mujer que insistía por la justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿qué dice? Es una pregunta. ¿Hallará fe en la tierra? ¿Sabe? El Señor hace una pregunta casi implicatoria, o sea, que implica algo. Cuando el Señor venga a la tierra, ¿hallará fe? En el fondo está diciendo, creo que no va a haber mucha fe, porque los tiempos se enfriarán. Hermano, debemos ser como esta mujer en la parábola, insistente en clamar por justicia. Si el sábado tenemos que juntarnos para evangelizar a las 11 de la mañana, no deje de estar, porque tenemos que ser insistentes por clamar por justicia. Aunque el mundo esté frío, nosotros somos la sal de la tierra, nosotros venimos a ser también el caldero de este mundo en cuanto a la medición espiritual. Si nosotros nos enfriamos, entonces ¿quién clamará? Por lo tanto, hermanos, nosotros debemos llevar la fe, y te animo a que estés en el calor de Dios y avives el fuego del don que Dios te ha dado a ti. No te dejes enfriar. Ya en los primeros tiempos de la iglesia, hermanos, se habían levantado falsos profetas o falsos cristos, engañando a muchos con su maldad. Por eso también tenemos consejos en los versículos, o advertencias, mejor dicho, en 1 Timoteo capítulo 4. 1 Timoteo capítulo 4. 4.1, ahí el Señor nos da una advertencia. Mientras usted busca 1 Timoteo capítulo 4, doy gracias a los hermanos que contribuyeron con la causa comprando un libro para su biblioteca. ¿Saben? Se han vendido hartos, quedan muy pocos. Ahora, honestamente, quedan los mejores. Estamos en 1 Timoteo capítulo 4, dice el versículo 1,
Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, algunos que... Esa es una evidencia totalmente de enfriamiento espiritual, ¿sí o no? ¿Escuchando a quién? A espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¡Wow! ¿A quién escucha usted? ¿A quién escucho yo? ¿Por qué? Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Bueno, conozco varios de ellos yo. Conozco algunos que prohíben a sus sacerdotes casarse. Y hay mucha gente que alrededor de ellos se amontonan para escucharlos. ¿Sí o no? Muchos creen en el cura del pueblo. ¿Quién se le ha prohibido casarse? Cometiendo un acto antinatural, cometiendo sacrilegio con algo que el Señor instituyó, como es la familia. Ellos dicen, somos la novia de Cristo. Nosotros también somos la novia de Cristo y yo estoy casado igual. ¿O no? O dice, por ejemplo, otro caso, que mandarán abstenerse de ciertos alimentos que Dios creó para la acción de gracias. También conozco a algunos de ellos que dicen que tales cosas no podemos comer porque en la ley mosaica se nos prohíbe comer ciertas cosas como el marisco, como el conejo y muchas cosas como el cerdo, las cecinas y todo lo que viene de allá. Y hay mucha gente alrededor de ellos congregándose. De hecho, nosotros en este lugar tenemos una iglesia bien grande que tiene muchos miembros que se congregan alrededor de ella escuchando doctrina de ¿qué? Dice, de demonios. Otros dicen que es el día sábado el que debemos guardar, otros dicen que es esto, otros dicen que es aquello, y hay muchos que les creen y los siguen. Más nosotros, hermanos, gente que está viva en el calor de la palabra de Dios, debemos seguir lo que Dios manda y lo que Dios dice. Y debemos tener cuidado en estos últimos tiempos, porque está lleno de espíritus de demonios, engañadores y doctrina de demonios. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, o sea, en los postreros tiempos significa después, nosotros estamos en los postreros tiempos. Nosotros estamos en los después. Algunos dicen que nosotros estamos en los descuentos. Bueno, yo creo que es así. Se están jugando los últimos minutos antes del tiempo más negro de la humanidad llamado tribulación, en donde toda persona fría no pasará a la presencia del Señor, sino que al contrario pasará al tiempo de ira, en donde el anticristo será amo y dueño por un periodo de 7 años. A eso le llamamos tribulación, ¿cierto? Por eso, hermano, nosotros tenemos que tener cuidado, y tú tienes que tener cuidado de a quién le prestas los oídos, porque eso está sucediendo ahora. Ahí mismo, no hay un libro más adelante, 2 de Timoteo, vuelve a advertir. Mire, curiosamente, Timoteo es una epístola pastoral. El versículo que vimos en 2 de Timoteo 1:6 de avivar el fuego del don de Dios es un consejo que el apóstol Pablo le da a este siervo que al parecer estaba sufriendo la frialdad del mundo, pero él le estaba animando a avivar ese fuego, y a él en 1 Timoteo 4 le advierte sobre los postreros tiempos, y en la segunda carta le vuelve a advertir algo similar. Mire, fíjese en el capítulo 3. Voy a leer hasta el 9, hermanos, porque es interesante leerlo. Yo quiero que le vaya poniendo atención y vaya revisando dos cosas. Mire, cuando lo vayamos leyendo, revisemos dos cosas. Primero piense cuánto de esto que está aquí, o de estos defectos que vamos a leer, eran parte de nosotros y contribuimos a que el mundo se enfriara más. Estoy hablando cuando no teníamos al Señor. Y en segundo lugar, ¿cuántos de estos defectos son los que usted ve diariamente en el mundo? Vamos viendo.
capítulo 3, versículo 1 en adelante, dice, también debes saber esto, nuevamente, que en los postreros días vendrán tiempos, ¿qué le había dicho en la primera carta? Que habían tiempos peligrosos, donde habrán engañadores, ciertos espíritus engañadores, y de doctrinas de demonios. Ahora le vuelvo a repetir que los tiempos son peligrosos, porque habrá hombres, versículo 2, habrá hombres amadores de sí mismos. ¿Conoce la idolatría? Existe mucho ahora. Avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, estos no aguantan nada, crueles, aborrecedores de qué? Se exalta hoy en día lo malo. Mire, voy a dar un ejemplo bien particular en realidad. Delante me acordaba, mi hija ve esos monitos que están en video, le gusta mucho ese mi enemigo, mi villano favorito, Megamente. Ahora mi esposa le está poniendo La Bella y la Bestia. Es como la historia mía y mi esposa, La Bella y la Bestia. Entonces se entretiene, y me acordé de repente de una película bien linda que hubo en una época que se llamaba Monster Inc., donde nos muestran los monstruos como lindos. Bueno, en sí sabemos que los monstruos no son lindos, pero la película le da un toque de niño y bien tiernucho. Justamente, mire, yo dije que es bien particular el ejemplo. Me acordé que esa película compitió por primera vez en los Oscars con otra película también de animación que se llamaba Shrek, la primera. ¿Cuál ganó? Ganó Shrek. ¿Sabe por qué ganó Shrek? Porque Shrek es más para adultos y se deja ver mucho más la maldad entre medio. Por ejemplo, tenía incluso chistes de doble sentido. Él era un ogro. Usted dirá, pero los otros eran monstruos. Claro que en base a asustar, ¿cierto? Ganaban energía, etcétera. Pero a la crítica le encantó mucho más aquello que no exaltaba lo bueno, sino lo irónico, lo malo, lo de doble sentido. Y solamente quiero decirle que en esos tiempos estamos ahora. A la juventud en especial le gusta lo irónico, lo de doble sentido, todo esto que no reviste nada bueno. Es muy común eso. Si usted hace hoy en día una película antigua de esas de antaño, romanticona o buenas, de buena intención, créame, no le va a ir muy bien. A la gente le gusta lo que contenga algo muy malo. Todas nuestras generaciones vienen un poco con eso. Quería detenerme ahí solamente que, como decía al final del versículo 3, hay gente aborrecedora de lo bueno. Y estamos en tiempo en donde lo bueno se aborrece. Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que justamente por deleites muchos no están con nosotros hoy día congregados. Y el deleite viene de distintas maneras, ¿cierto? En distintos envases. 5. Que tendrán, dice, apariencia de cara de buenos, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Te animo a que evites a estas personas. Sigamos. Porque de estos, y aquí da algunos ejemplos que estaban sucediendo ya en esos tiempos, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias, o sea, malvados deseos. Estos sabían en qué casa meterse. Es como aquel siervo que va casa por casa tratando de detectar cuál de las hermanitas por ahí pueda tener algún mal deseo para con el siervo. Cosas así han sucedido, ¿no, hermanos? Y bien seguido. Es por eso que usted tiene que también orar por su pastor y no tiene que dejar que el pastor esté solo con usted en la casa. Y también tiene que entender que el pastor muchas veces
por alguna situación de emergencia, va a su casa, golpea su puerta y muchas veces no quiere entrar. Eso se llama prudencia. ¿Ya? En especial las más jóvenes. ¿Por qué? Porque, hermanos, tenemos que evitarle dar ocasión al diablo. Darle lugar para que el diablo meta su cola y empiece a dejar un desastre ahí. Estamos en tiempos muy difíciles y hay muchas mujeres en los tiempos fríos que están cargadas de pecado, hermano. Lo que antiguamente se veía como una virtud, tanto una mujer como un niño, eran como sinónimos de inocencia pura. Hoy en día, eso no se ve tanto. Es cosa que usted se dé vuelta por el Facebook y vea lo que muchas mujercitas, incluso que van a las iglesias, ponen en su Facebook. Es cosa que vea lo que ellas permiten que otros les escriban en su Facebook. Para mí, eso es una evidencia de mujeres cargadas de pecado. Estas, versículo 7, estas mujeres siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Claro, no se estabilizan en ningún lado. ¿Por qué? Porque estaban más pendientes del pecado y de darle rienda suelta al pecado que de buscar la verdad. O sea, si aparecía otro siervo más encachado, tal vez se iban con ese y con la doctrina de ese, para darle rienda a su pecado. Es así, estamos en tiempos iguales. ¿Cuántas mujeres nos han ido con otros hombres simplemente para darle rienda suelta a su pecado? Dejando marido e incluso hijos. ¿Cuántas no han cambiado de la noche a la mañana como quien se cambia una prenda de vestir, una familia? Eso existe, hermano. Y en los tiempos de hoy, no nos vamos a mirar la suerte entre nosotros, hermanos. Eso existe mucho más. Mucho más. 8. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, hay que decir que Janes y Jambres son aquellos sacerdotes egipcios, hechiceros egipcios, que se enfrentaron a Moisés cuando dejaron sus varas. ¿Ya? Ellos son Janes y Jambres. Así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Gente corrupta, hermano, que no quiere entender, no porque no pueda entender, sino porque están corrompidos. No quieren entender, les gusta su corrupción. ¿Ya? Eso es lo que nos está diciendo el texto. Más, no irán más adelante, o sea, no avanzarán en su mal, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también la fue la de aquellos. ¿La quién? La de Janes y Jambres. Fue manifiesta y el poder de Dios fue por sobre el poder de esos hechiceros. En estos tiempos el Señor dice, no irán más adelante, la maldad no avanzará, porque el Señor vendrá con su juicio a imponer orden. Hermanos, nosotros tenemos que entender que estamos justamente en los descuentos, en los últimos tiempos, antes de que el Señor venga por su iglesia para sacarla del día de la ira. Y cuando venga el día de la ira, Señor, no es más que un proceso del juicio de Dios, que culminará con la segunda venida del Señor Jesucristo a instaurar su reino milenial. Tenemos que tener claro todas estas cosas, hermano, para saber de qué bando vamos a hacer. Estoy seguro, y gracias a Dios por ello, que usted es del bando de Dios, ¿cierto? Amén. Pero, hermano, siendo del bando de Dios y estando en tiempos tan malos como los que acabamos de ver, y peores aún, estoy consciente que mucho de esa maldad nos tiende a enfriar a nosotros también. Nos tiende a apagar. Es difícil, hermano. Muchos hoy en día apostataron de la fe, literalmente, abandonan esa fe. Estos nunca fueron de nosotros. ¿Cuántos han estado con nosotros? ¿Cuántos estuvieron en esta silla, Señor? Y ahora ya están simplemente dándose deleites en el mundo. Algunos se fueron por sus pecados sexuales, otros se fueron por sus pecados materiales, otros simplemente se fueron porque simplemente no querían someterse a la verdad del Señor. ¿Cuántos hermanos no hemos tenido así? Que han pasado, pero me gozo con los que quedan y voy a luchar por aquellos que quedan.
Usted debe ser igual. La preocupación más profunda que puedo tener, hermano, y de fondo, no es por aquellos que abandonan la fe. Yo no me preocupo por aquellos que se fueron más de lo que debía haberme preocupado al ir a buscarlo, como aquel pastor que deja sus 99 ovejas y va por la número 100. Pero ustedes ya saben que cuando esa oveja se resiste más de muchas veces, hay que dejarla en manos de Dios. O como dice Pablo, en manos de Satanás. Más de eso no se puede hacer porque no podemos tener a nadie obligado acá. ¿Sí o no? Pero una vez hecho eso, me preocupo por aquellos que, siendo de la fe, los que están acá, verdaderos hijos de Dios, se dejan enfriar, bajan sus brazos y dejan el primer amor. ¿Cómo está su calor espiritual? ¿Cómo está reavivado el fuego del don que está en usted, que Dios le ha dado, de momento que usted le recibió como Señor y Salvador personal? ¿Cómo está su deseo para con Él? Su deseo para con la verdad. Su deseo para con la justicia. ¿Cómo está ese calor? ¿Está como una hoguera encendida con troncos ardiendo o como brasa ya a punto de apagar? La maldad extendida, hermanos, de hoy hace temblar a cualquier corazón y puede enfriar al de espíritu encendido, y miles de justificaciones, ponga atención, que nos excusen, podría parecernos sinceras y realistas. Es tanta la maldad que empezaríamos a justificarnos para faltar a la iglesia, para no orar, para no leer la Biblia. Y cuando el pastor va y le visita, ¿qué pasa, hermano? No, es que usted tiene que entender, pastor, es que aquí me entraron a robar, no es que el mundo es malo. ¿Y cuándo le entraron a robar, querido hermano? No, a mí me entraron a robar anoche, en la madrugada, es que nosotros salimos. Bien. ¿Y por qué no fue en la mañana? ¿Usted creía que le iban a entrar a robar en la escuela dominical? ¿O a la hora de la escuela dominical? ¿No debía ir y clamar a Dios? ¿Oró, hermano? No, es que no he tenido tiempo, es que uno tiene que estar haciendo trámites, yendo a los carabineros, poniendo la denuncia. Y bueno, ¿y por qué no se lo denuncia al Señor primero? Nada impide que vaya a carabineros, nada impide que vaya a la PDI, pero ¿por qué no va primero al Señor? Claro, podría ser justificable faltar, dejar de orar, dejar de leer la Biblia porque te entraron a robar, ¿cierto? Pero imaginemos, estamos en un mundo donde la maldad no solamente consta en robar, también consta en adulterar, también en fornicar, también peleas matrimoniales, peleas con los vecinos, vecinos malos, o simplemente usted por ser cristiano, ser insultado, o cuánta cosa más, escolares que sufren bullying en los colegios. Bullying, qué palabra, hermano. Bueno, nosotros en nuestros tiempos no le llamábamos bullying a eso, le llamábamos violencia escolar nomás. Pero como somos los chilenos, pues bullying, suena más bonito. No, se le dice humo al smog, se le dice smog. ¿Ah? Somos bien particulares nosotros los chilenos para ponerle título. Y creemos que con eso somos mejores, ¿eh? No es que estamos a punto de ser considerados un país desarrollado, con un sueldo de 182. Excelente. Eso habla de que estamos en un mundo malo, hermano. Pero muchos se empiezan a justificar en sus días, en sus vidas, para faltar a la iglesia, para dejar de orar, para dejar la Biblia, para dejar al Señor. Pastor, usted entiende que el trabajo está mal, hay que trabajar. Sí, yo entiendo que hay que trabajar. Hay que proveer, porque si usted no provee es peor que un incrédulo. Por eso, pastor, usted debe entender. Pero hay algunos que trabajan, ya no por una cuestión de necesidad, ya por una cuestión de codicia, violando el último mandamiento de los 10. Muchos se excusan y a otros podría parecerles excusas sinceras, incluso al pastor. Pero ¿sabe qué? Digámosle eso a Dios cuando estemos cara a cara. A ver si el Señor nos va a aceptar esas excusas. Pero con todo eso hay algo más que seguro, hermanos. Dios no se complacerá de cobardes faltos de valor y fríos corazones que entorpezcan el avance de la obra. No puedo hablar a los que están afuera, solamente le puedo hablar que está usted acá.
cómo está su valor, porque se necesita valor para encender ese fuego. Se necesita valor para estar calientes en las cosas del Señor. Se necesita valor, hermano, para querer enfrentar la frialdad que está en el mundo. Frialdad es sinónimo de maldad, frialdad es sinónimo de mentiras, frialdad es sinónimo de confrontar lo malo que se hace allá. Para eso se necesita valor, y el valor le lleva al calor espiritual. Dios no se complace de gente cobarde, falsos de valor. ¿Cómo está nuestro valor, hermano? ¿Cómo están nuestros corazones? ¿Fríos o calientes? Nosotros, hermanos, debemos tener corazones encendidos para enfrentar un mundo malo. Y cuando decimos corazones encendidos primero con la palabra, que es el mejor combustible para cualquier corazón. Por lo tanto, hermano, yo te animo a que tú te animes a inflamar ese corazón en las cosas de Dios. Y no dejes reposarte, porque como decía adelante, cualquier brasa que se deja reposar fuera del cuerpo, fuera del resto de la hoguera, se enfría. Qué triste es ver corazones fríos. Si hay falta de valor, hermano, para enfrentar un mundo ya tan malo, si no tenemos corazones encendidos, solamente seremos personas que entorpecerán el avance de la obra. Y créame, hermano, no ha avanzado más esta obra, tal vez porque nuestros corazones han sido más fríos que calientes. Tal vez porque nos ha faltado el calor del valor a lo que Dios nos pide, nosotros terminamos desistiendo. ¿Por qué algunos tal vez no vienen? Usemos la asistencia a la iglesia, que es un mandato bíblico, para avivar el fuego del don que está en uno, porque uno aquí recarga las pilas, aquí escucha el mensaje, aquí ve al hermano con el cual se anima o le puede animar, aquí está el cuerpo de Cristo reunido. Usemos ese ejemplo, porque algunos no vienen simplemente a la iglesia, por las distintas excusas que hemos visto. Muchos vienen por temor, y otros no vienen por temor. ¿Me explico? Hay algunos que no vinieron por temor a la lluvia, otros no vinieron por temor al frío, otros no vinieron por temor a dejar sus riquezas, otros no vinieron por temor a perder su familia y estar con ellas en un domingo que debía ser agradable, otros no vinieron por distintos temores. Yo vine por temor a Dios. Cuando uno enfoca bien el temor, va a poder ser valeroso. Yo tengo temores, les comenté de uno: cruzar el mar. ¿Cómo será, hermana Lucy, cruzar el canal de Chacao? Explíquemelo, hermana Lucy. ¿Será dar su cosa o no? No le da cosa, no, porque usted era sirena antes. Cuando la conoció Abraham, dejó de ser sirena. Y ahí se convirtió en erudina. Navegar de repente, estando entre medio de las olas, imagínese cuando el oleaje está medio fuertón, y de repente usted está arriba y ve el cielo casi como tocarlo, y baja y ve solamente paredes de agua. Da cosa, ¿no? A este corazón sí. Pero como mi temor, yo lo enfoco más en el temor del Señor, estoy dispuesto a cruzar ese mar. Cuando uno enfoca bien el temor y teme a Jehová, al final ese será el temor supremo que le hará moverse, aún en contra de los otros temores de un mundo malo. Yo te animo, hermano, a que pongas temor en Jehová y no temor en este mundo malo. No dejes de venir por causa del temor. Al contrario, por causa del temor a Dios es cuando debieras estar acá. Lo que se necesita, o lo que necesitan las almas frías, es volver al calor de Dios. Lo que necesitamos para el avance de la obra es volver al calor de Dios. En la ciencia de la física, hermanos, el frío se define como la ausencia total del calor.
Así se define frío. En la realidad espiritual, el frío es la ausencia del fuego de Dios. Y es por eso que Pablo aconseja a Timoteo que avive el fuego del don que está en él. Yo le animo a usted también que avive el fuego del don que Dios le ha dado a usted. Avive su corazón, avívese en el calor espiritual del Señor. El fuego, hermano, es símbolo de la santidad de Dios. Con el fuego se purifica y se consume lo impuro. Es el elemento supremo para entrar en calor. Veamos lo que dice Malaquías 3:2, por favor, el último libro del Antiguo Testamento. Malaquías capítulo 3, versículo 2. Y vaya revisando la pregunta, ¿cómo le gusta que le definan? ¿Como una persona fría o una persona calurosa en las cosas del Señor? Cálida. Que el versículo es Malaquías 3:2. Dice, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¡Wow! ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como que fuego purificador y como jabón de lavadores que limpia todo lo sucio. El fuego purifica el metal precioso y el fuego consume lo que no es servible. 1 Corintios 3:13 es el mejor ejemplo que tenemos en el Nuevo Testamento del fuego. 1 Corintios 3:13, voy a leer del 12, dice, 1 Corintios 3:12, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, aquel día cuando estemos cara a cara con el Señor, pues por el fuego será revelada. ¿Y quién es fuego? Nuestro Dios, porque es fuego purificador. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si se fija bien, solamente en el versículo 12, el oro, la plata y las piedras preciosas pueden resistir el calor del fuego. Se puede transformar o se pueden purificar esos elementos, pero la madera, el heno y la hojarasca se consumen. Hermano, un alma fría en las cosas del Señor solamente edifica madera, heno y hojarasca. Eso realmente no edifica. Lo que realmente es sustentable en el tiempo es oro, plata o piedras preciosas. Eso edifica. ¿En qué estamos nosotros, hermanos? Porque llegará un día que estaremos cara a cara con aquel que es fuego consumidor, fuego purificador. Y las obras de cada uno serán reveladas. Y hermano, y tal vez muchos de nosotros pasemos la vergüenza más grande de nuestras vidas, estando cara a cara a Dios, cuando Él nos demuestre cómo fuimos una piedra de tropiezo en el avance de la obra, por la falta del calor de Dios. Hermano, hay que entender que el fuego es un elemento que se usa en la Biblia para demostrar a un Dios no solamente de juicio, sino también purificador. Y es bueno que nosotros nos purifiquemos al calor del Señor. Por el fuego, por ejemplo, dio la zarza con la que se comunicó con Moisés. Una zarza que no se consumía, entre paréntesis. Era el fuego el que cubría el tabernáculo de noche cuando su pueblo estaba en el desierto. Y usted sabe que en los desiertos suele haber mucho calor en el día, pero mucho frío en las noches. El Señor calentó a su pueblo a través de esa columna de fuego. El fuego de Dios consumía los holocaustos ofrecidos para expiar los pecados del pueblo. Con el fuego respondió a Elías y así derrotar a los profetas de Baal. Con el fuego, además de caballos y carros, fue traspuesto el profeta Elías. Carros de fuego con sus jinetes fue lo que mostró Dios al criado de Eliseo ante la invasión de Siria. Y si se fija, todos esos ejemplos de fuego eran para alentar la fe de otros. Era para animar a otros a que encendieran el fuego de sus corazones. No podemos tener una vida fría, hermano, porque Dios no quiere que seamos fríos. Dios quiere que seamos cálidos,
en las cosas del Señor. Si estamos fríos, entonces debemos volver al calor de su palabra, al calor de la oración, al fuego de sus consejos, a la llama que ilumina su camino, hermano, el cual debemos retomar. Si estás lejos de Dios, retoma y vuelve al calor del Señor. Vuelve ahora ya y no le pongas excusas, porque te puedes enfriar. Y no sea que sea tanto tu frío que algún día seas contado como un apóstata. Quiero decirte que tú puedes creerte muy salvo el día de hoy, puedes estar muy convencido de ser salvo sin serlo, porque solamente un apóstata abandona a Dios, y un apóstata no es salvo. Sigamos el consejo que tiene ahí el apóstol en 1 Timoteo 1:6, por el cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Hermano, yo te aconsejo que avives el fuego del don de Dios, que dejes el frío a un lado, que dejes de ahora ya, hermano, lo que enfría tu corazón. Tú sabes que a lo mejor hay un pecado que enfría tu corazón, hay alguna situación en tu vida que enfría tu corazón, hay algo que impide que tú entres al calor del Señor. Debes evitar eso. Así como en los tiempos malos habrán hombres amadores de sí mismos que te ayudarán a enfriarte en las cosas de Dios, y el Señor dice, a estos evita. Así yo también te animo, hermano, a que evites aquellos pecados o aquellas situaciones que te están enfriando de ahora ya, hermano. Si no, vas a hacer el frío de siempre, calientabancas. Será lo único que lograrás. Y es triste ser un calientabancas. Que debe ser triste para muchos estar en institutos, estar en cursos o en discipulados para simplemente en la iglesia terminar siendo un calientabancas. Créame que muchos calientabancas han terminado lejos de Dios, porque solamente los que quieren trabajar para el Señor son los que avivan su corazón, son los que avivan su fuego. En 2 Timoteo, ahí mismo donde usted estaba, capítulo 4, tenemos el final de la enseñanza. Y te animo a que pongas atención en esta palabra, hermano, para que solamente aquellos que tengan corazones cálidos el sábado estén dispuestos también para llevar el mensaje a otros. Capítulo 4, versículo 1 en adelante dice, 2 Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, quien juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Hermanos, ¿cómo irán aquellos si no hay quien les predique? Dice Romanos. Predica la palabra. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Hay muchos hermanos que dicen que inoportuno el pastor. Nunca es más oportuno una palabra cuando se está pecando, por muy inoportuno que creas tú que lo es. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Que es buena la paciencia, hermano, pero mucho mejor la doctrina también. Por lo tanto, reprende, exhorta, redarguye con toda paciencia y doctrina, con la palabra de Dios. Aquí está la doctrina, no hay otra. De aquí saca los consejos, de aquí saca la reprensión. Solamente básate en la palabra de Dios, no te bases en otras cosas. Si el mundo dice que convivir es bueno, ve a la doctrina y ve si eso es bueno. Si la Biblia dice que es bueno, entonces sigue conviviendo. Pero si la Biblia dice que no es bueno, ¿por qué convives? Es obvio que cuando el pastor llega a decirle eso a una pareja, la pareja dice que es inoportuno. Eso es instar fuera de tiempo, pero hay que hacerlo. 3. Porque vendrá nuevamente tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina. O sea, hermanos, quiero explicar esto. Nosotros los cristianos sufrimos la sana doctrina, porque ella nos moldea, a pesar de que muchas veces no queremos ser moldeados. Porque la palabra de Dios nos confronta. Porque la palabra de Dios nos dice, tú estás haciendo aquello, pero deja de hacerlo, transforma tu vida. Entonces uno la sufre.
A veces el Señor nos habla con dolor, a veces nos habla con bálsamo, pero la sufrimos de una u otra manera. Pero llegará un tiempo en la cual habrá gente que no sufrirá la sana doctrina, le dará lo mismo, no le importa nada. Eso es lo que está diciendo este versículo. Y yo quiero que usted vaya, ¿por qué me detengo a explicar estas cosas? Quiero que vaya pensando usted si realmente la doctrina a usted le golpea el corazón. Usando el mismo ejemplo que estamos usando ahora, el clásico, el de asistir a la iglesia. No fui a la iglesia. Me siento tan mal por no haber ido. Debería haber estado ahí. Mientras el pueblo clama, yo estoy acá. Tal vez pecando, tal vez olvidándose de Dios, tal vez, etcétera. Eso es sufrir la sana doctrina. ¿O no? ¿Sabe? Cuando yo veo hermanos que ni se cuestionan eso, están a un paso de llegar a ser fríos. Huelen a tibio. Huelen a tibio, y usted sabe lo que Dios dice de los tibios. Los vomita de su boca. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Mire, hermano, no es promoción ni marketing, pero es verdad, he ido a muchas casas de mis hermanos en Cristo, años en los caminos del Señor, y no cuentan con un par de ejemplares cristianos en sus bibliotecas. Pero sí cuentan con libros a veces de dudosa ideología en sus bibliotecas. Bueno, para mí son como personas que tienen comezón de oír, pero de oír cualquier cosa menos la palabra de Dios. Esas no se edifican, sino que se unen a maestros diversos conforme a sus propios malvados deseos. Están a un punto de irse de la iglesia esas personas. Me extraña que en una buena casa cristiana no haya un par de ejemplares buenos de consejos cristianos, por lo menos, de libros que edifiquen su vida. Pastor, hay que estudiar la Biblia, sí, así como vienes a escuchar el sermón, a veces un libro también es un sermón hablando. Ahora yo promuevo la Biblia, claro que sí, pero ni eso se lee. Que la tengamos en la casa no significa que la estemos leyendo. ¿Y cuántos se levantan con el argumento aquel? Es que no la entiendo. Y yo les digo, muchos no la entienden por su falta de cultura, a la cual no le quiso prestar mucha atención en su debido tiempo. Por eso, jovencitas, jóvenes, yo les exijo a ustedes que ahora le pongan mucha atención. Vayan a hablar con cualquier profesor y muchos les van a decir que el peor problema es la falta de comprensión lectora. Por eso no se entiende la Biblia. Ahora, ¿hay pasajes oscuros? Claro que sí. ¿Hay pasajes difíciles de interpretar? Claro que sí. Pero no lo es toda. Es más, hay un 80% de la Biblia que es totalmente entendible a buenas y primeras. Pero la gente no la lee porque no entiende. Una excusa más para enfriar corazones y arrancarse del calor de Dios. Versículo 4. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán ¿a qué? A las fábulas, a los cuentos, a los mitos. Hay un video excelente que yo siempre lo aconsejo, pero que no es del gusto masivo, puesto que es un video, es un documental que muestra una falencia. Quiero explicarlo. Se llama Expulsados, no a la inteligencia. Es un excelente video para aquel que quiere realmente entender este problema que hay con la ciencia de la creación versus la ciencia de la evolución. Un comediante, actor, se dio cuenta, sin ser cristiano, se dio cuenta que muchos científicos, escúchame bien, científicos que creen en la creación, como la Biblia lo describe, y que dan teorías para demostrar la creación, son expulsados de las grandes universidades por creer
en algo mitológico. ¿Me comprende? Porque muchos llaman a la Biblia algo mitológico. Y ellos, los evolucionistas, argumentan que eso es pura mitología y nada de ciencia. Curiosamente, lo que descubrió este comediante es que ellos eran científicos acreditados y jamás usaron la Biblia, y muchos de ellos ni siquiera eran creyentes, eran científicos. Usaron la Biblia como pretexto para demostrar que Dios existe, o que podría existir, porque son teorías. Simplemente usaron lo mismo que usan los otros científicos, la ciencia. Entonces, él se dio cuenta que aquí hay un prejuicio propio de los tiempos malvados en los que estamos. Lo que ellos creen que es bueno, si es contrario a ellos, por lo tanto es malo, pero no es así. Una pregunta: ¿han demostrado los evolucionistas que Dios no existe? ¿Han demostrado que la evolución, como ellos la proponen, de millones y trillones y cuantillones de años, es real? ¿Sabe, hermano? Muchos dicen, pero Darwin lo demostró con su libro El origen de las especies. Darwin propuso una teoría que sigue siendo teoría y que no es más que una teoría que todavía no se puede demostrar como la ciencia exige, y la ciencia exige una demostración empírica basada en hechos. A eso solamente se le llama teoría. Y créame, la teoría de Darwin está cuestionada por grandes científicos el día de hoy, porque no han visto ninguna evidencia real de mutación de una especie a otra, solamente mutaciones dentro de la especie. Es como una mariposa que es de color y termina siendo negra, eso es una mutación, ¿ya? Pero sigue siendo una mariposa. Entonces, este video, expulsado no se permite la inteligencia, va demostrando que lo que supuestamente los creacionistas dicen que se le acusa como mitológicos por creer en el mito de Dios, él termina demostrando, mire, un no cristiano cómo utiliza a Dios a quien quiere, que los de acá también son mitológicos. Hay una entrevista célebre a uno de los promotores del ateísmo más grande del mundo, llamado Richard Dawkins. Y en esta entrevista, usted lo puede ver en YouTube, él demuestra que Richard Dawkins creía en mitologías peores aún que la de Dios. Habían unos científicos evolucionistas que creían que la vida vino a través de seres extraterrestres, cual cabezones, cabezas azules, verdes, que vinieron y poblaron la tierra. Otros creían que en caballitos de cristal, escúcheme bien, caballitos de cristal, fueron viniendo de algún lado, se depositó esa vida en la tierra y creció la vida. Hermanos, científicos, incluso galardonados con el Premio Nacional de Física, Premio Nobel de Física. Hermanos, si a usted le dijeran, la vida se formó porque caballitos de cristal traían vida en su espalda y depositaron esas cosas, hermano, ¿qué es más fácil, creer en Dios o en eso? ¿Qué es más posible también? ¿Sabe lo que quiero decir? Es lo que dice el versículo 4. Apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Por mucho que tengan un gran diploma que le dé credencial de científico, no es más que fábula. Eso es lo que demuestra el documental. Pero tú, versículo 5, sé sobrio en todo. Sobrio, tranquilo, espera.
soporta las aflicciones. En un mundo malo debemos soportar las aflicciones, no debemos quejarnos de las aflicciones. No debemos apartarnos de Dios por las aflicciones que el mundo malo nos inflige. El Señor dice, soporta la aflicción. Pastor, no puedo ir a la iglesia, soporta. Y da igual. Pastor, no puedo orar porque no tengo tiempo, soporta y ora igual. Pastor, sabe que me consume el tiempo, no leo la palabra, soporta. Y lee la palabra igual. Eso es soportar. No pongas excusas para decir, no puedo ir por esto, no puedo hacer esto, no puedo ir, no voy a estar el sábado a las 11 para evangelizar, porque no lo puedo hacer. Entonces no estás soportando nada. Simplemente te abandonas para ser, en un futuro muy próximo, uno frío. Soporta las aflicciones, hermano. Haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Pastor, yo no soy pastor. Esa es su pega. Eres un hijo de Dios y también tienes tu pega como hijo de Dios. Y el evangelismo, hermano, es una pega dada a todo cristiano. Es una tarea y una ordenanza dada a todo cristiano, no al pastor solamente. ¿O no, hermano? Entonces, si quieres realmente preciarte de ser un buen cristiano, entonces habita en el calor de Dios y muestra evidencias de uno que es inflamado por el calor del Espíritu. Me gusta mucho el consejo que termina, y terminamos con estos 3 versículos, hermano. Con los 3 versículos restantes cuando Pablo le habla a Timoteo. Porque yo ya estoy listo para ser sacrificado. Mire, hermano, qué tremendo ejemplo. Él estaba en la cárcel, iba a ser sacrificado. Y le estaba dando palabras de ánimo, como si fuera un hombre que lo tuviese todo, que estuviese en algún lugar libre, sentado en un trono, con abundancia de alimentos, tal vez escribiendo la carta en la orilla de una playa. Es fácil escribir cosas buenas con un ambiente de esa manera, pero él estaba en una cárcel, y en la cárcel le estaba diciendo estas cosas. Yo ya estoy listo para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cerca. Él sabía que iba a partir a la presencia del Señor, pero se refiere también a que su partida iba a ser por manos humanas, lo iban a matar. Él no se iba a suicidar, para nada, sabía que lo iban a ejecutar. La tradición enseña que a él lo decapitaron. Y ahí dice un versículo que a mí me encanta y que me inspira, hermano. Me inspira a tener valor, me inspira a seguir, a pesar de que hermanos no vienen, a pesar de que a veces te golpean la cara, a pesar de que muchos te han desconocido, a pesar de que algunos han hablado mal de ti. Eso me inspira para seguir adelante, porque tuve el mejor ejemplo en el apóstol Pablo. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y justamente por esa fe iba a ser ejecutado. Eso, hermano, es verdadero calor de Dios. Ese hombre sabía estar al calor de Dios. Ese hombre no andaba lleno de excusas. Ese hombre no andaba excusándose a cada rato. Como estos oídos ya están creciditos de tanto escuchar excusas. Porque muchos pareciera que de labios honran al Señor y son buenos para la excusa. Y unos más que otros dependiendo la labia que tengan. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también, hermanos, a todos los que aman su venida. Hermanos, yo amo la venida del Señor, se lo he dicho. Yo ya quiero que venga. Yo ya no pienso en mi padre y mi madre, a quien ya les testifiqué. No pienso en mis vecinos ni mis familiares, en quienes ya les testifiqué. Si son salvos, están en las manos del Señor. Yo ya hice mi trabajo. Yo no voy a andar rezongando por la vida, yo solamente quiero que el Señor venga. Yo quiero que venga ahora. Mientras no venga, voy a salir a golpear más puertas. Voy a hablarle a la gente. Voy a seguir congregándome. Tengo que seguir leyendo. Tengo que seguir orando. Son evidencias del calor de uno que se llama espiritual. Y yo te animo a que tú hagas lo mismo. Inclinemos los rostros, por favor. ¿Estás en el calor de Dios? Si estamos fríos, hermano, debemos volver al calor de la palabra. ¿Cómo está tu lectura, hermano? Debemos volver al calor de la oración. ¿Cuántas veces te arrodillas?
en tu soledad? ¿Cuántas veces te arrodillas con el cuerpo de Cristo los miércoles? Debes volver al fuego de sus consejos. ¿Cómo estás recibiendo el consejo de Dios? ¿Sabes? Yo he escuchado a hermanos a veces decirme: pastor, ¿sabe que usted me caía mal cuando predicaba sobre un pecado que justo era el mío? Pero también he escuchado victoriosamente a muchas personas decir: me caía mal, pero luego entendí que yo estaba mal. Aleluya. Y alabado sea Dios por comprender el mal que a veces Dios también me muestra a mí a través de su palabra. Eso es recibir el consejo de Dios. ¿Cómo está tu consejo? Yo te animo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Te animo porque tú, al día que recibiste a Cristo como Señor y Salvador personal, quien te ha dado vida eterna para vivir en un glorioso cielo, también te dio dones para la edificación del cuerpo de Cristo, para ministrarlo en la presencia del Señor, no para guardarlo y enfriarlo. Esos dones están también para inflamar tu corazón en las cosas de Dios, para infundirte valor y no ser un cobarde, para instar a tiempo y fuera de tiempo, para predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Cómo está tu calor? Hermano, yo te animo a que tengas verdadero calor y vengas al conocimiento del Salvador. Te animo a que realmente hagas en tu vida un compromiso de estar mejor al calor de Dios que al frío del mundo. Quien dice en su corazón: pastor, yo quiero estar al calor de Dios, ore por mí, por favor. Amén, 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 amén. Dios les bendiga, amén. Pueden bajar sus manos, amén, amén. Bueno, yo creo que ha sido claro el mensaje y no alargo más. Yo voy a orar por usted, pero yo también quiero que usted, en su calor, venga a orar a exaltar al Señor. Ven y arrodíllate. Hazte lo más adelante que puedas y sube al púlpito si quieres, para que otros tengan la oportunidad de arrodillarse y orar por el calor de Dios. Suba arriba nomás, suba. Suban, hermanas, por favor. Ahí, ocupen el lugar. Quiero que hagamos esta oración juntos, hermanos, para que estén en el calor de Dios. Y no dejen que el mundo nos enfríe, no dejen que el mundo nos gane. Este llamado es para todo aquel que quiera. Si no puedes arrodillarse, no importa, hazlo ahí en tu puesto también. Órale al Señor, yo voy a orar por ti. Dios bendito, voy a usted en oración nuevamente, para clamar por todas estas almas que están acá presentes, para que usted avive el fuego del don que está en ellos también. Muchos de ellos también no han sido llamados, Señor, para ministrar como un pastor, pero todos han sido llamados a ser obedientes a tu palabra. Avive ese don en sus corazones, avive ese deseo, avive, Señor, las ganas de estar con usted siempre comprometido. Bendígales, ayúdales. Creo que su palabra, Señor, ha sido muy clara para que estas personas estén acá arrodilladas clamando por ese avivamiento. Yo le pido también por ese avivamiento. Te lo pido por mí como siervo de Dios. No dejes desmayar, no me dejes, Señor, caer en tentación. Ayúdame, Señor, a estar firme y seguir adelante, como rezaba recién el himno que cantábamos a usted. Firmes y adelante, huestes de la fe. Es lo que necesitamos, Señor, verdaderas huestes que estén firmes y adelante, contendores que ardientes por la fe que una vez ha sido dada a los santos. Le pido que cada uno de los que están acá arrodillados y con su corazón arrodillado, Señor, sean verdaderos contendores de la fe, no dejando enfriarse, Señor, porque esa frialdad, Señor bendito, les traerá más mal que bien. Señor, tú nos enseñas en tu palabra que estamos también llamados a padecer. Nunca nos dijiste que las cosas serían un lecho de rosas, pero también ayúdanos a soportar los padecimientos. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a todos y cada uno de mis hermanos aquí arrodillados, que usted le bendiga, Señor, en el amor y el calor de usted. Yo quiero estar al calor de Dios. Se lo pido en nombre de Cristo. Amén.